Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que esté escuchando este podcast. Esto es Surtido Deportivo, mi gente, y vamos a hablar sobre las series porque ya terminó la temporada regular del baloncesto superior nacional y hoy, sábado, comienzan las series de cuartos de final y la Serie A, y que estará siendo transmitida por televisión, especialmente este primer partido, en la serie entre los Capitanes de Arecibo y los Gigantes de Carolina, equipo que consiguió el pase a estos cuartos de final luego de derrotar a los Indios de Mayagüez en el partido de reto, porque los Indios terminaron con mejor marca que los Gigantes, pero estos terminaron quintos en la sección A, los Gigantes cuartos en la sección B, y de esta manera los Indios retaron. Lamentablemente para los fanáticos de la Sultana del Oeste, cayeron en ese partido luego de haber estado dominando en la primera mitad. Esta serie, una serie complicada para los Gigantes de Carolina, luego de solamente tener un día de descanso entre los partidos de reto y este partido, que es el inicio de los cuartos de final. En las comparaciones entre estos equipos en la temporada regular, ¿cómo terminaron jugando? Pues los Capitanes de Arecibo terminaron anotando casi 90 puntos versus los 90.6 de Carolina. Arecibo permitió 83.3 puntos, Carolina 89.3. Arecibo tiene una diferencia de más 6.5, Carolina una diferencia de más 1.3. Carolina es uno de los equipos, el segundo equipo que más anotó durante la temporada regular, pero curiosamente el primer equipo que quedó en ese renglón fueron los Mets de Guaynabo y están eliminados. Los Mets conseguían 91 puntos por noche y quedaron eliminados. Los Gigantes 90.6 y tuvieron que ir a un partido de reto. El tercero que más anotó fueron los Capitanes de Arecibo con ese 89.8 y dominaron su sección, dominaron la sección A, terminaron como primeros de grupo, así que ahí vemos una diferencia grandísima en cuanto a anotaciones y en la defensa también, donde los Gigantes pues tienen una deficiencia más grande defensiva que los Capitanes de Arecibo, y todos sabemos que la rotación de los Capitanes es una rotación mucho más amplia que la de los Gigantes. En cuanto a rebotes, están bien similares. En asistencias, Carolina hizo cerca de una más, en por ciento de 2 puntos bien cercanos, en porcentaje de 3 puntos, los Capitanes se lo llevan por la milla clásica, 38.8%, un 33.9%. Los Capitanes de Arecibo son el mejor equipo que anotó de la zona de los 3 puntos en la temporada regular, así que eso da una idea de la ofensiva que tienen estos Capitanes. En cuanto a las tiradas libres, 76.7% y 74.5%. Esa es la diferencia, donde ningún equipo sobrepasó el 80% en cuanto a tiradas libres se refiere, y los Capitanes están segundos en ese renglón o terminaron segundos, y los Gigantes terminaron en la cuarta posición de ese renglón. En turnovers, igualmente parejos a 11 turnovers cada uno. Vamos entonces a hablar de los pareos de esta serie. Son pareos bien interesantes porque los Capitanes de Arecibo tienen a Walter Hodge en esa posición de armador, a Víctor Liz y Huertas en esa posición de escolta y alero, a Gustavo Guayón como delantero y a Chinemelo del ONU como centro. Esos son los 5 de los Capitanes de Arecibo. Del banco tienen a Jonathan Rodríguez, Chris Gastón y Cristian Pizarro. En el otro lado, lástima que Tremont Waters y George Condit no van a comenzar la serie, posiblemente no estén durante toda la serie. Eso le hace un roto gigante a precisamente los Gigantes de Carolina, para la redundancia, porque Trevon Waiter se puede medir frente a Walter Hodge, aunque es joven todavía, y obviamente Walter debería dominar, pero Waiters no se va a quedar atrás. Waiters te va a anotar en su doble dígito, te va a repartir asistencias, y hubiese sido un pareo bien interesante en una serie donde hay ajuste sobre ajuste. Pero ahora le tocará a Jonathan García cubrir ese espacio, un jugador veteranísimo, ha estado en esta posición en muchas ocasiones, de estar toda la temporada viniendo del banco y en algún momento ser cuadro regular y tener que comandar un equipo. Entiende muy bien el sistema de juego de Carlos González y Levarí. Va a llevar el balón
a la posición donde sus compañeros se sientan más cómodos, lo va a hacer bien, sabe correr el sistema como mencioné, pero complicado defender a Walter Hodge. Muy complicado. Realmente los Gigantes de Carolina en defensa se les hace bien difícil porque Trevon Waiters pudiera medirse a Walter Hodge, Sheldon Mack no puede hacerlo. Sheldon Mack es un jugador que no tiene grandes habilidades defensivas y tendrá que parear con Víctor Liz o con David Huertas. Jesús Cruz tendrá que hacer lo propio y Jesús Cruz puede intentarlo, pero tampoco un gran defensor. Alexander Franklin es el único gran defensor que tiene este equipo, pero si lo mueves a defender a David, a Víctor o a Walter, entonces te quedas corto en la zona de la pintura porque el único hombre grande que tienes es a la de Amino. Julián Torres puede venir del banco a darle 2 o 3 minutos, pero el único hombre grande real es Alad Aminu. Al no estar Josh Condit, pues eso hace que los Gigantes de Carolina tengan un espacio en la pintura que tanto el ONU como Gustavo Ayón pueden aprovecharse por completo. Alexander Franklin va a hacer lo que sabe hacer frente a Gustavo Ayón, pero de igual manera Gustavo Ayón es mucho más alto, fuerte e inteligente. Y eso puede provocar entonces que ese pareo sea definitivo para las aspiraciones de los Gigantes de Carolina. Adaminu tiene que tirar sus mejores partidos, estará frente a Chinemelo Olonu, posible defensa del año, uno de los mejores centros de nuestro baloncesto superior nacional y uno de los centros más dominantes que ha visto nuestro baloncesto en los últimos años. Así que no la tiene fácil ese pareo de Aminu y el ONU va a sacar mucha candela. Ese pareo de Sheldon Mack y Víctor Liz también va a sacar mucha candela. Sheldon Mack demasiado ofensivo y sabe cuándo a su equipo, que son los Gigantes de Carolina. Comenzó la temporada con San Germán, pero termina con los Gigantes de Carolina y termina clasificándolos en el partido de reto a postemporada con un gran partido, cargándolos en sus espaldas sin Trevon Waiters y sin George Condit. El regalo de ganar ese partido de reto era enfrentarse a los Capitanes de Arecibo y aquí ven una diferencia gigante, especialmente en el banquillo, donde del banco de los Gigantes va a ser bien importante que Bimbo Carmona, que José Huitián y José Ortiz hagan un excelente trabajo. Y no estoy hablando precisamente en ofensiva, aunque en el caso de José Huitián puede ser bien importante jugando esa posición de delantero y sacando a el ONU Guayón a tener que defender en el perímetro, porque si dejan solo va a encestar ese canasto de 3 puntos y si encesta 2, va a encestar el tercero y quién dice que no el cuarto y el quinto, porque José Huitián es un gran tirador de la zona de los 3 puntos, especialmente de las esquinas, que es lo que se busca cuando le está en cancha, ponerlo en uno de los laterales, que el armador vaya por tierra hacia el canasto y cuando colapse la defensa, entonces sacar afuera a ese lanzamiento del lateral de la zona de los 3 puntos con Whittian. Pero lo que puede hacer Bimbo y José Ortiz en la parte defensiva, aunque es una defensa en colectivo, va a ser determinante para las aspiraciones de los Gigantes, porque tiene una rotación bien, bien corta, donde todo el mundo tiene que echar el resto. Pero la defensa es primordial, porque los 5 jugadores principales de los Capitanes son jugadores muy ofensivos y los que vienen del banco no se quedan atrás. Jonathan Rodríguez le promedió 7.8 puntos viniendo del banco. Chris Gastón 6 y Cristian Pizarro 5. ¿Por qué pongo a Cristian Pizarro como un jugador importante dentro de esta rotación viniendo del banco? Porque cuando Walter Hodge vaya al banco a tomar sus minutos, es importante que Pizarro mantenga el nivel de juego y sea una amenaza ofensiva igual para Jonathan García o para José Ortiz, dependiendo cuando los dos estén en cancha en ese momento. Adicional a eso, la defensa que quizá él pueda poner frente a estos armadores de los Gigantes sin tener que desgastar a Walter Hodge en la serie, pues va a ser muy beneficioso para que Walter entonces hace un poco más relax a lo que son las series de semifinales, donde se va a enfrentar a un equipo que debe ser superior a los Gigantes de Carolina. Así que estos pareos van a ser bien importantes. Destaco mucho el pareo de Alad Aminu y el ONU y el pareo de Sheldon Mack y Víctor Liz, porque Walter debe dominar el pareo con Jonathan García y David Huertas debe dominar el pareo con Jesús Cruz. Vamos a ver unos Gigantes ajustando en defensa, vamos a ver unos Capitanes buscando arrancarle la cabeza, por decirlo así, a los Gigantes desde el primer partido. Y más, que vienen solamente un día de descanso desde ese partido duro frente a los Indios
de Mayagüez. ¿Qué tienen que hacer los capitanes? Bueno, hay que detener a Sheldon Mack. Sheldon Mack va a anotar sobre 25 puntos, o por lo menos lo va a intentar, y si eso sucede, los gigantes siempre se van a mantener en juego. Mientras los gigantes se mantengan en el juego hasta los minutos finales, van a tener opciones claras. Pero los gigantes no van a querer eso. Los gigantes van a querer, los capitanes, disculpen, no van a querer eso. Los capitanes van a tratar de imponer su partido desde el inicio, desde el brinco inicial. Van a intentar demostrar que son superiores y pasarle la planadora completa a los gigantes de Carolina. No se le va a dar oportunidad. Eso es lo que yo entiendo que va a pasar. Se va a jugar mucho con los hombres grandes en la zona de la pintura, cosa que Mayagüez no pudo hacer, no pudo capitalizar con Jefferson y Wilson. Los capitanes sí pueden hacerlo con el ONU y Gustavo Ayón. La defensa de los gigantes entonces puede colapsar con estos hombres grandes, y afuera en la zona de los 3 puntos tiene a Huertas, tiene a Victor Liz, tiene a Walter Hodge, tiene a Cristian Pizarro, tiene a Jonathan Rodríguez, tiene a Raymond Cintrón, que son jugadores que pueden anotar el triple. A la larga, en las series, gana el equipo que mejor pueda ajustar. Y entre ambos, el más que va a hacer son los capitanes, porque los gigantes sin Condit y sin Waiters la tienen muy, muy difícil. En la serie particular entre ellos en temporada regular, hubo diferencia de victorias, cada uno consiguió una victoria. Ahí vemos que Carolina dominó con un +2 entre puntos anotados y puntos permitidos. En cuanto a rebotes, dominaron los capitanes. En asistencia dominaron los gigantes por la presencia de Tremont Waiters. Sin él, este número debe bajar grandemente. En el porciento de 2 puntos están bien similares. En el triple también. En la zona de las tiradas libres, en cortes de balón, solamente Carolina domina por 1. Y en los turnovers, los capitanes hicieron más con 12, mientras que los gigantes solamente 10.5. Este reglón de los turnovers debe bajar un poco por parte de los capitanes en cuanto a esta serie se refiere. Sabemos que Walter Hodge se crece en lo que son las series y cuida mejor el balón, toma mejores decisiones. Por eso también hablé de la importancia de la incorporación de Cristian Pizarro, porque Cristian tiene que manejar muy bien ese balón. No puede ser un jugador que venga del banco y cometa turnovers, cambie el ritmo de juego que deje implementado Walter Hodge. Tiene que darle bastantes minutos a Walter Hodge para que pueda estar en el banco y el partido siga normal, que Walter no se tenga que emplear tanto en esta serie, porque si eso sucede, entonces pasarían a la próxima serie un poquito más cansado o desgastado de lo que se supone, porque los gigantes no deben ser una serie dura para los capitanes de Arecibo. En los jugadores destacados, a Walter Hodge, Víctor Liz y David Huertas fueron los jugadores más destacados en esta serie de 2 partidos en la temporada regular frente a los gigantes, mientras que vemos a George Condit y Trevor Waiters liderando la ofensiva de este equipo de los gigantes de Carolina en esos 2 partidos. Ellos dos no van a estar, así que pierden muchísimo, nuevamente, pierden muchísimo los gigantes. Si estos 2 hombres estuviesen, yo no me hubiese atrevido a poner a los gigantes a dominar la serie, pero hubiese sido una serie más complicada y hubiese sido una serie bien dura para los capitanes de Arecibo, porque había que ajustar muchísimo con este equipo de los gigantes, pareando muy bien entonces con las 2 torres de Aminu y Condit versus Gustavo Ayón y el ONU. Eso lamentablemente no lo vamos a poder ver cuando es un pareo demasiado interesante. Los dioses del baloncesto no nos van a permitir lamentablemente ver ese enfrentamiento esta temporada. Jesús Cruz es otro jugador que va a ser bien importante para los gigantes porque tiene que mantenerse así de consistente frente a los capitanes de Arecibo. Jesús Cruz ha sido un jugador bien consistente en ofensiva. Sí ha hecho las cosas bastante bien en defensa, yendo al rebote y consiguiendo a sus compañeros, pero en ofensiva ha sido bien inconsistente. Ha tenido un sub y bajo durante la temporada, aunque le jugó bien a los capitanes de Arecibo, promediándole 13 puntos en esos 2 partidos de temporada regular. Los refuerzos, Gustavo Ayón nunca se enfrentó a los gigantes de Carolina esta temporada. Por él estaba Ángel Núñez en aquella ocasión. Por otra parte, el ONU le promedió 13 puntos y 13 rebotes a este equipo, mientras que Sheldon Mack y Aminu jugaron también muy bien. Números de refuerzos. Sheldon Mack promedió 24 puntos y 4 rebotes, mientras que Arada Aminu 15 puntos, 5 puntos y 4.5 rebotes. Aquí vemos cómo Aminu se ve
un poco desinflado en lo que son los rebotes, en sus números de los rebotes, con 4.5, frente al ONU con 13 rebotes promediándole a este equipo de los Gigantes. Es importante que Aminu logre estar a la par, tanto en anotación como en los rebotes, en la zona de la pintura, con el ONU. Entre ellos, si Aminu hace el trabajo, se pueden cancelar, pueden hacer prácticamente el mismo trabajo y cancelarse en el juego, y ninguno de los dos ser factor para que un equipo gane o un equipo pierda, pero tienen que jugar al mismo nivel y eso le toca a Arad Aminu llegar a ese nivel de consistencia de Chinemelu Elo. El partido es hoy sábado 9 de julio, allá en la Petaca Higuina de Arecibo, donde los Gigantes de Carolina los estarán visitando. El segundo partido será el lunes 11 de julio, el miércoles 13 será el tercer partido de la serie, el cuarto el viernes 15, el 17 de julio será el quinto partido de ser necesario, el sexto el martes 19 de ser necesario, el séptimo el jueves 21 de ser necesario. Mi gente, aquí vieron los números de ambos equipos, de los jugadores, de cómo fue la serie particular entre ellos en la temporada regular, cuáles fueron los jugadores más destacados, cómo jugaron los refuerzos frente al equipo contrario, pero vamos a hablar ahora un análisis un poquito fuera de los números, lo que yo pienso que debe pasar. Y es que los Gigantes de Carolina deben dominar esta serie en no más de 5 partidos. La baja de Trevon Waiters y George Condit es demasiado grande para que los Gigantes de Carolina se recuperen y puedan competir de tú a tú frente a los Capitanes de Arecibo, que son un equipo súper completo que terminó caliente la temporada regular, que terminó con un David Huertas siendo el David que todo el mundo esperaba, con un Walter Hodge siendo ese jugador líder que todos esperábamos, con Gustavo León siendo un excelente complemento de Chinemelo Lonu, que todos sabíamos, con Raymond Cintrón volviendo a la rotación de este equipo, con un Jonathan Rodríguez y un Chris Gastón teniendo una gran temporada viniendo del banco para estos. Y si nos vamos hombre por hombre, obviamente, los Capitanes dominan por completo. Nada más mencionar a Cristian Pizarro, Raymond Cintrón, Jonathan Rodríguez, Devon Collier y Chris Gastón. Este equipo tiene una rotación de 10 jugadores. Mientras que los Gigantes de Carolina, sin Waiters y sin George Condit, tienen una rotación de a lo mucho 8 jugadores. A lo mucho. Por eso es tan importante, como mencioné, a José Guitián, a Bimbo Carmona, a José Ortiz, que son los jugadores que van a venir del banco y tienen que hacer un excelente trabajo. Jonathan García, yo no tengo duda de lo que pueda hacer en la posición de armador. Yo creo que va a hacer un buen trabajo. Pero enfrentarse a Walter Hodge todas las noches no es fácil. Un jugador que te lleva mucho en cuanto a habilidad con el balón, que te va a dejar atrás, que Jonathan García no tiene las mejores habilidades defensivas en este momento de su carrera, mientras que Walter tiene grandes habilidades ofensivas. Así que el secreto para los Gigantes, para mantenerse en la serie y al menos ganar 2 partidos, es la defensa. Hay que fajarse defensivamente desde el brinco con todos los jugadores de los Gigantes, de los Capitanes. Pero podrán mantenerse. Sheldon Mack podrá defender y emplearse en ambos lados de la cancha, porque no hay manera de ajustar sin tener a Waiters y sin tener a Condit en cancha, porque con ellos puede ajustar entonces a que Condit junto a mí sean ayuda en la defensa y Waiters sea ayuda en el perímetro en defensa. Sin ellos, entonces tienes a un Jonathan García que no tiene grandes habilidades defensivas, a un Sheldon Mack que tampoco las tiene. Ya tiene en 2 posiciones 2 jugadores que muy probablemente dejen que sus jugadores lleguen por tierra hacia la zona de la pintura. Y ahí entonces Aminu se tiene que emplear y Alexander Franklin se tiene que emplear. Sin Waiters y sin Condit, deja sin muchas opciones de ajuste a los Gigantes de Carolina sobre los Capitanes de Arecibo. Pero tampoco se puede subestimar un equipo que es dirigido por Carlos González y Leo Aril, que Leo Aril es uno de los asistentes que más éxito ha tenido y uno de los que mejor funciona en nuestro baloncesto. Leo Aril conoce
muy bien nuestro baloncesto, muy bien los jugadores, uno de los mejores scouters también, hace un tremendo scouting report de los equipos y de cada uno de los jugadores. No es fácil, pero deben al menos ganar un partido. No debe ser más de 5 partidos. Si los Capitanes le dan más de 5 partidos a este equipo de los Gigantes, pudieran ponerse en una posición que no es necesaria para ellos. Vuelvo y repito, los Capitanes deben dominar en no más de 5 partidos. Esta serie no hay mucho más que analizar ni mucho más que decir. Si estuviera Trevon Waiters y George Condit, se pudiera ir uno entonces un poquito más profundo en el análisis y poder decir otras cosas que pudieran pasar, pero al ellos no estar, no hay mucho más que decir, mi gente. Recuerden seguirlo en todas nuestras redes sociales, Facebook, Anchor Radio, Instagram, Spotify y YouTube, aquí como Surtido Deportivo. Denle like, denle a la campanita, suscríbase y comparta para que otros también disfruten de nuestro contenido. Esto fue el análisis de lo que es la Serie A de nuestro baloncesto superior nacional. El próximo es de la Serie B entre los Atléticos de San Germán y los Cangrejeros de Santurce. Ambas series comienzan hoy sábado 9 de julio a las 8 de la noche. El partido de los Capitanes frente a los Gigantes lo podrá ver por Telemundo. El de los Atléticos de San Germán frente a los Cangrejeros de Santurce lo podrá ver vía YouTube o en la página de los Cangrejeros de Santurce. Recuerde también que si eres del área oeste, San Germán o pueblos limítrofes, todos los sábados de 6 a 6:30 de la tarde por Radio Sol 1090 AM, Surtido Deportivo en Así Somos en el Deporte, con el resumen semanal de las noticias más importantes del mundo del deporte, especialmente nuestro deporte nacional y nuestros atletas alrededor del mundo. Esto fue Surtido Deportivo. Nos vemos.